Hola Carla, hola Paula. El pasado es historia, el futuro un misterio, pero el hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid FEM, y vamos a hablar del partido del Real Madrid Blasnia que se jugó ayer con el marcador que, que estáis viendo. No lo estáis viendo, pero lo estáis viendo ahora. 5-1 ganó el Real Madrid, un partido con bastante poca historia, pero vamos a hacer cronología de los acontecimientos. Lo primero, Alberto Toril dio una convocatoria en la que hubo gente que se cortó las venas con un folio. Aquí tenéis la convocatoria, como veis, había varias jugadoras que no estaban, faltaban, bueno, varias. Y os cuento, según Maika Jiménez, por pequeñas molestias, Atenea, esa sí que la teníamos bien definida. A ver, me pongo aquí, porque si no, no me veis. Esa estaba bien definida, pero también tenía pequeñas molestias Claudia Zornoza. Y por indisposición, o sea, léase, virus variados, Lucia Rodríguez, Naikari y Olga caían de la convocatoria. Como veis, había tres canteranas: Sofía, Carla y Paula. Resuelto el misterio de la convocatoria, quedaba ahora el misterio de la alineación, que con la convocatoria ya podíamos adivinar que tenía claro que iba a jugar con un 3-5-2 que, que se ve que está ahí en el cocedero. La alineación, lo voy a poner aquí, para que veáis la disposición. Me vuelvo a girar. Melín Gerard en portería, Ivana, Catherine y Rocío Gálvez en el centro de la defensa. Luego un centro del campo con Kenty y Esbaba de carrileras. Una Tere pivotando, o centrocampista en este caso. Maite Oroz y Caroline Weir, probablemente una Weir en su mejor posición. Y luego dos jugadoras en la delantera, Naomi Feller y Caroline Moller Hansen. Bueno, la verdad es que el partido, ya digo que no tuvo mucha historia, así que vamos a intentar resumirlo de una manera más cronológica. ¿Vale? El partido comenzó con sorpresa. Marcó en el minuto 5 el Blaznia, libre directo que ejecutó a las mil maravillas de Dochi. Me alegro por ella porque creo que el Blaznia es Dochi y 10 más, pero claro, ya lo podía haber hecho contra el PSG o contra el Arsenal, perdón, contra el Arsenal, no, contra el Chelsea, y me hubiera alegrado bastante más, porque claro, el gol se lo metió la buena de Melín, que no pudo hacer nada. Minuto 5, ¿y eso qué llevó? Pues que en el minuto 6 ya estaban las cuentas hater conectándose al partido para poner el clásico, eh, el Tacón Fútbol Club, bla, 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 bla. Bueno, aquí os pongo un, un pequeño spoiler. Eh, no creo que haya ninguno, pero bueno, si alguno me está viendo, he de deciros que es que no hace daño, ¿vale? Si seguís poniendo lo del tacón, de verdad, pensar en una cosa. Nosotros estamos orgullosos de nuestra pequeña corta vida y de nuestra pequeña corta historia. No nos olvidamos que el tacón, que es un acrónimo muy interesante y que a mí personalmente creo que, bueno, a mí me gusta mucho. Así que no me siento ninguna rabia ni nada por el estilo porque quieran tratar de llamarle tacón. Eh, pero la verdad es que muy original no es.
Podía tener su gracia las 2 primeras semanas, pero es que ya llevamos 3 años. Entonces, no sé, cada vez que ponen tacón, yo invito a que todo el mundo se tome un chupito. En el minuto 22, aquellas cuentas hater que se habían metido en el minuto 6 ya se habían tomado la pastilla e ido a la cama a dormir. No tuvo más historia el partido, salvo como dijo una cuenta de Twitter, que voy a buscar ahora para poderla citar, pero me pareció el resumen de la segunda parte más certero. Como dijo la cuenta @uasturiano de Twitter, sale Carla Camacho y a partir de ese momento todos nos quedamos viendo el partido para ver si marcaba. Cuando marcó, nos quedamos todos viendo el partido para ver si Paula Partido también marcaba. Y afortunadamente vimos los goles de las dos. Por cierto, el de Paula, la verdad es que un golazo. Yo pensaba que había tocado en la defensa y esta mañana revisando el gol tengo mis dudas. Creo que no pega en la defensa porque ve por el rabillo del ojo cómo llega la central eh, rasgando la hierba, con lo cual lanza el globito hacia la portera. Creo que un golazo de Paula Partido. Em, También es a destacar que cuando salen las canteranas, parece que hay un grupo de jugadoras que se animan. Eh, la segunda parte fue infumable en general, pero con la salida de ellas parece que la cosa generó más movimiento, ¿no? Y una de las que vi con más alegría fue Sofía Esbaba, que lo intentó y bueno, yo creo que disfrutó de esos últimos 20 minutos aproximadamente. A destacar, yo destacaría sobre todo el partidazo de Tere que se quedó a 5 centímetros de altura de llevarse el balón a casa. Hizo un partidazo en muchos sentidos y creo que fue la jugadora más destacada del partido. En fin, acaba la participación de Champions. Creo que con buena nota, ya lo he comentado en otros sitios. En un principio, cuando salió el sorteo y viendo el grupo, yo apostaba por 2 victorias del Blasnia y ojalá que podamos limarle un punto al PSG en Madrid. Y al final hemos conseguido salir invictas del Alfredo Di Stéfano. Hemos salido, creo que además, con nuestro pequeño máster. Es verdad que el año pasado llegamos más lejos, pero la verdad que el grupo era mucho más suave. Nos ha venido bien enfrentarnos a Chelsea, enfrentarnos al PSG. Las hemos competido, nos han faltado cosas que se anotan de cara al año que viene. Hemos cogido más kilómetros, más experiencia y creo que la experiencia es positiva, a pesar de haber sido eliminadas ahora. ¿Qué nos queda? Pues nos queda la Liga, que está bastante bien encarrilada, nos queda la Supercopa y nos queda la Copa de la Reina. Sobre la Supercopa, bueno, ya lo sabéis, nos ha tocado el Barcelona. Espera, me voy a hacer el sorprendido. Y, y bueno, pues ya iremos contando en su debido momento cómo llegan los equipos y cómo llegan las nuestras. Bueno, gente, desde aquí, no sé si mañana habrá vídeo. Lo más probable es que por fechas 24 y 25 pues no saque nada. Así que si no os veo, feliz Navidad, feliz Nochebuena. No sé si en el sitio en el que tú me estás viendo se llama así o no, la noche del 24 al 25. Pero que sepáis que en España se llama Nochebuena. Feliz Navidad y nos vemos. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención y a la Madrid.